Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, donde conversaremos sobre fe, espiritualidad, Biblia, teología y mucho más. Soy Esteban Díaz y esto es Reflexiones Marginales, el podcast. Episodio número 2 de Reflexiones Marginales, el podcast. Muchas gracias amigos por estar acá en este espacio de reflexión. En esta oportunidad, tal como les comenté en el episodio anterior, quisiera que empezáramos a adentrarnos en el mundo de la Biblia. Obviamente lo haremos no tan profundamente porque no es un estudio bíblico ni un curso de ciencias bíblicas, pero sí estaré compartiendo algunas ideas, conceptos y perspectivas que puedan traernos un poco de luz cuando enfrentemos el texto bíblico. Ahora, ¿por qué es importante para mí empezar con la Biblia? Porque si queremos vivir una fe relevante, tenemos que repensar el texto bíblico. Porque para el mundo cristiano la Biblia es un libro muy importante. Lo consideramos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa eso o cómo se traduce que la Biblia sea la palabra de Dios? Bueno, es algo que tenemos que ir repensando y reconsiderando. Porque no cabe duda que la Biblia, por muy palabra de Dios que sea, no deja de ser un libro con muchas complejidades y por lo mismo nos cuesta tanto entenderla. No es casualidad que la mayoría del mundo cristiano, me atrevería a decir, no lee la Biblia de tapa a tapa. Para nosotros la Biblia son los pasajes bíblicos o los libros que más nos gustan o que solemos leer, pero así como que la Biblia entera sea la palabra de Dios, no lo sé. Tengo mis dudas. No sé si alguien se atrevería a citar a Sofonías para decir que la Biblia es palabra de Dios. De hecho, creo que nunca he escuchado un sermón ni una prédica sobre Sofonías, por decir un ejemplo solamente. Pero como la Biblia es un libro tan importante y presenta tantas dificultades al momento de leerla, necesitamos considerar ciertos aspectos para tener una lectura mucho más saludable, menos literalista y que nos permita afrontar los desafíos que en pleno siglo XXI nos toca vivir y así poder vivir una fe relevante. Es por eso que en este episodio quiero mencionar algunas dificultades que enfrentamos al momento de leer la Biblia. Voy a mencionar 4 o 5 dificultades para que las tengamos presentes y podamos también ir cambiando nuestra perspectiva cuando nos enfrentemos al texto bíblico. Primera dificultad al momento de leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia nos encontramos con problemas de traducción. ¿Cómo así? Para los que no saben, la Biblia no fue escrita ni en inglés ni en español. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, 3 idiomas que representan una época y una cultura total y absolutamente distinta a la nuestra. Quiero invitarles a que pensemos en el siguiente escenario. Vamos a una conferencia donde el expositor es una persona que habla en otro idioma, supongamos que lo hace en inglés, y toda la audiencia es de habla hispana. Y se realiza lo que se conoce como traducción simultánea. Es decir, en la medida que la persona va hablando, va contando su exposición, todos tenemos un audífono con una persona que nos va diciendo en nuestro idioma lo mismo que el expositor está compartiendo. ¿Cómo se le llama a ese trabajo? No es traductor, sino que es intérprete. Porque justamente el arte de traducir un mensaje de un idioma a otro no consiste en tomar cada palabra de manera textual y literal para transportarla o transformarla a otro idioma. Lo que en realidad debe hacer la persona es captar el sentido y el mensaje que se está compartiendo y llevarlo al otro idioma, en este caso al español. Por eso es que la persona en realidad no está traduciendo algo, sino que está interpretando un mensaje. Exactamente lo mismo ocurre con la Biblia. Lo que nosotros leemos son interpretaciones más que simples traducciones. Porque justamente quienes traducen el texto bíblico a otro idioma, en nuestro caso al español, también están interpretando lo que los autores bíblicos escribieron hace miles de años atrás. Y este es un detalle no menor, porque naturalmente cada persona que interprete el texto bíblico va a considerar ciertos elementos como más relevantes que otros. Y es por eso que existen problemas de traducción,
porque los traductores interpretan los mensajes de una manera, alejándose muchas veces del texto original. Permítanme darle algunos ejemplos para que esto no solamente quede en una idea vaga. Si quieren pueden abrir sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 12, del verso 14 en adelante. Dice la Nueva Versión Internacional: Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Creo que este es un pasaje bastante conocido, por el mundo evangélico al menos, donde vemos aquí al padre de la fe obrando de maneras un poco oscuras. No sé qué les llamará la atención a primera vista este pasaje, pero al menos a mí me llama mucho la atención de que Dios envíe plagas al faraón a modo de castigo. ¿Castigo por qué? ¿Cuál fue el error del faraón? ¿Qué fue lo malo que hizo el faraón para recibir semejante castigo? Si leemos este pasaje, naturalmente nos va a costar entender cuál fue el error o qué fue lo malo que hizo el faraón. Claro, algunos dirán es que quiso tomar a la esposa de Abraham como su esposa. En otras palabras, la deseó. Pero ¿por qué eso se le consideraría un pecado si él no sabía que era la esposa de Abraham? Sin duda que si echamos un vistazo al mismo pasaje, pero en hebreo, nos vamos a dar cuenta en realidad de qué se trata toda esta historia. ¿Se fijaron que Faraón le pregunta a Abraham: ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Ese es el reclamo que Faraón le hace a Abraham en la Nueva Versión Internacional. Y lo mismo ocurre en la mayoría de las versiones, como Reina Valera, Dios habla hoy, etc. Pero en hebreo es esto lo que dice el faraón. Faraón le pregunta a Abraham: ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Por eso la tomé a ella por mujer. Claro, hay una gran diferencia entre decir pude haberla tomado por esposa a decir la tomé por esposa. En otras palabras, lo que el pasaje nos está diciendo en hebreo es que Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, entregó a su esposa para que abusaran de ella, para que la violaran y así salvarse él, salvar su pellejo. ¿Qué les parece? ¿No es esto un problema de traducción? Bueno, vamos a otro ejemplo. Seguimos en Génesis. Esta vez vamos un poquito atrás. Génesis capítulo 2, verso 18. Dice el pasaje: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. O, como dice la versión más popular, una ayuda idónea. Fíjense este concepto de adecuado o de idónea. Es una ayuda adecuada para alguien, da el sentido de que es una ayuda a la medida de, en este caso, de Adán, del hombre. Y esto obviamente desliza una superioridad del hombre frente a la mujer. Y bueno, no podemos negar que este pasaje ha sido utilizado de manera errada por muchas tradiciones cristianas para hablar de la superioridad masculina frente a las mujeres. Ahora, ¿qué dice el pasaje, el mismo pasaje, pero en hebreo? El término en cuestión aquí es kenegdou, y me van a perdonar mi pobre hebreo, porque si bien estoy estudiando hebreo, pero la pronunciación no es mi fuerte. Este concepto, kenegdou, que es el que se traduce como idóneo o adecuado, o idónea, mejor dicho, o adecuada, solo aparece dos veces en la Biblia, en el verso 18 y en el verso 20 del mismo capítulo. Y su significado, literalmente hablando, es delante o enfrente o una contraparte. Por lo tanto, una traducción más fiel a este pasaje sería que Dios está hablando de una ayuda que esté frente a Adán, no al lado de él, mucho menos detrás de él, como una ayuda útil
o como dice la NBI, como una ayuda adecuada, sino que frente a él como un otro, como un igual. Es decir, la única forma de que podamos recibir una ayuda verdadera y plena es que recibamos la ayuda de un otro que es un igual a nosotros. Fíjense en los matices que esto genera y que ha generado a lo largo de la historia de la Iglesia, con este ya mencionado sometimiento a la mujer. Bien, voy a dar un último ejemplo con respecto a los errores de traducción y como alguna vez prometí no guardarme nada en este podcast, vamos a ir con un tema tal vez un poco más sensible, incluso más sensible que lo que acabamos de decir. ¿Qué les parece si leemos Levítico capítulo 18, verso 22? Un pasaje ultra conocido y muy utilizado por el mundo conservador para recriminar a aquellos que tienen una orientación sexual distinta a la de ellos. El pasaje, en su versión tradicional, dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Pero, ¿qué dice en hebreo? Y al varón, dos puntos, o puede ser coma también, y al varón, y haces la pausa, ¿cierto? No te acostarás con una mujer de muchas camas, o promiscua podría ser. Es asqueroso. Podríamos hablar largo y tendido de esta traducción en particular, ¿cierto? Pero tal vez podríamos dejarla para más adelante en otro episodio. También podríamos hablar de por qué ocurren estos problemas de traducción. No olvidemos que la Biblia es el libro más vendido en el mundo y que aquellos que traducen Biblias, además de estar pensando, ¿cierto? Me imagino yo en la santísima palabra de Dios, también están pensando en vender Biblias. No sé si las iglesias comprarían tantas Biblias si les cambiaran las traducciones que ellos están tan acostumbrados. Solamente voy a hacer ese comentario al respecto porque no es materia de este episodio, pero primera dificultad entonces que mencionamos con respecto al texto bíblico son los problemas de traducción. Otro problema que tenemos y que enfrentamos al momento de leer la Biblia son los problemas de contexto. Cuando leemos la Biblia, tenemos que tener en consideración que la Biblia no fue escrita para nosotros. Yo sé que esta idea suele causar mucho revuelo y escándalo porque me dicen, pero ¿cómo la Biblia no fue escrita para nosotros? Si es la palabra de Dios para la humanidad. Un paréntesis, yo creo que es importante que consideremos que la Biblia tiene una doble dimensión. Tiene una dimensión innegable que es su dimensión humana. Es decir, es un libro que fue escrito por seres humanos, por personas con limitancias intelectuales, con limitancias de conocimiento, con muchas limitancias sin duda, como cualquiera de nosotros, pero aún más porque ellos tenían menos conocimientos sobre el mundo y el universo de los que tenemos nosotros hoy en día. Y ellos fueron los que escribieron la Biblia. Y claro, naturalmente tiene una dimensión divina, y es donde entra en juego todo esto de la inspiración y la revelación de Dios, a la cual accedemos por medio de la fe. Pero una cuestión innegable y que no podemos dejar de lado es la dimensión humana de la Biblia. Por lo tanto, debemos recordar que la Biblia fue escrita por ciertas personas para ciertos destinatarios específicos. Los autores de la Biblia cuando escribían estos versos no estaban pensando en que más de 2000 o 3000 años posteriormente sus escritos iban a ser leídos por personas que hablan en otro idioma y que viven a miles de kilómetros de distancia. No, ellos están pensando en la comunidad a la cual les están escribiendo, a sus destinatarios originales. Para ellos fueron escritos estos textos, no para nosotros. Por lo tanto, ellos escriben a estas personas, a estos primeros destinatarios, desde su contexto, desde su comprensión del mundo y también desde su comprensión de Dios. La Biblia fue escrita para ellos. Por lo tanto, es un tremendo error empezar a leer la Biblia pensando que fue escrita ayer para nosotros, saltándonos y bypaseándonos todos esos miles de años de historia y pasando de largo los contextos en los cuales fueron escritos, las intenciones o los propósitos por los cuales fueron escritos, los contextos históricos, culturales y también muchas veces pasamos incluso de largo el contexto literario. ¿A qué me refiero con el contexto literario? A veces tomamos un versículo de manera aislada y hacemos de eso una doctrina.
y ni siquiera reparamos en leer, aunque sea un par de versículos antes y después de lo que estamos sacando. La Biblia no fue escrita para ser leída de esa manera, fue escrita para ser leída de manera continua. Cada libro debe ser leído de principio a fin, si queremos al menos poder acercarnos un poco al mensaje integral de cada libro. El problema es que cuando no consideramos los contextos, empezamos a dar por hecho cosas que en realidad no son. Ni siquiera intentamos comprender la mentalidad hebrea de esa época. ¿Cuáles eran las concepciones que ellos tenían? ¿Cuál era su concepción del mundo, por ejemplo? ¿Por qué ellos consideraban que la Tierra era plana? ¿Por qué ellos pensaban, por ejemplo, que sobre ellos había una especie de domo que cubría a lo que ellos llamaban el cielo o el firmamento? Todas esas ideas nosotros las pasamos por alto y empezamos a leer la Biblia pensando que esto fue escrito para nosotros y lo leemos desde nuestros conceptos, desde nuestras perspectivas y cometemos una serie de errores de interpretación por no considerar los contextos. Y de esa manera es que damos por hecho ciertas ideas que se supone que la Biblia dice cuando en realidad la Biblia no las dice. Esta última idea me lleva al siguiente punto, la siguiente dificultad, o más que dificultad, este es un error. Cuando hemos planteado que la Biblia dice, decimos que la Biblia dice pensando que la Biblia es un libro que desde Génesis hasta Apocalipsis tiene una sola temática, tiene una sola perspectiva y que todo fue escrito por un mismo autor. Claro, naturalmente Dios es el autor para la mentalidad tradicional. Pero basta con leer de manera seria y responsable algún pasaje, algún capítulo de la Biblia para darnos cuenta que la cosa no es tan sencilla. Les voy a dejar una tarea. Pueden leer el relato de Noé. Pueden leerlo en Génesis capítulos 6 y 7. Y les dejo la siguiente inquietud. ¿Cómo es que Noé eligió a los animales para que entraran al arca? Eso se los voy a dejar como tarea. Aunque les voy a dar una pista. Seguramente ustedes me dirán que eligió dos de cada especie, un macho y una hembra. Pero lean estos dos capítulos y fíjense cuando menciona algo de 7, dice. Ahí les voy a dejar la pista para que lo lean y se den cuenta. ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia fue escrita por muchos autores, por muchas tradiciones también, y cada tradición tiene una perspectiva distinta incluso de Dios. Algunos consideran a Dios como un guerrero, otros consideran a Dios como un padre amoroso, y es así como vamos entendiendo que hay ciertas contradicciones incluso en la Biblia. Pero esas contradicciones se deben a que hay distintos autores. De nuevo, más que considerar la Biblia como un único libro, con una única temática, con un único autor, con un mismo mensaje de principio a fin, recordemos que la Biblia es una colección de textos, de libros escritos por distintas personas, por distintas tradiciones, con distintos conceptos, con distintas intenciones también, a distintos destinatarios. Y todo eso nos va a llevar a darnos cuenta que en muchos casos existen incluso algunas contradicciones entre algunas comprensiones versus otras. Como les puse el ejemplo del Arca de Noé. Ahí ustedes van a encontrar que hay dos tradiciones escribiendo un mismo relato y que están escritas juntas y no nos damos cuenta porque en realidad no leemos la Biblia, sino que nos quedamos con lo que nos enseñaron en la escuela dominical. Muy bien, otra dificultad al momento de leer el texto bíblico, las ideas retrógradas. Yo sé que esta es muy sensible para muchos. La Biblia contiene ideas retrógradas. Algunos podrán decir, pero ¿cómo si es la palabra de Dios? Y si es la palabra de Dios, todo lo que esté ahí escrito es válido para toda época y en todo contexto. Y yo les pregunto, ¿en realidad todo lo que está ahí es válido para toda época y contexto? ¿Acaso ustedes apedrean a sus hijos cuando estos son rebeldes, como dice la Biblia? ¿Acaso ustedes estarían dispuestos a ir y destruir las estatuas que otras religiones tienen de sus dioses o de sus ídolos? ¿No sería eso demasiada violencia para el mundo en el que vivimos? ¿Acaso ustedes estarían dispuestos a ir y matar a una nación completa por su fe, porque tienen una fe distinta, porque tienen dioses distintos?
¿Acaso ustedes estarían dispuestos a hacer callar a las mujeres, a sus madres, a sus hermanas, a sus esposas, que no hablen en la iglesia simplemente porque un judío del siglo I así lo dijo? Esas son ideas retrógradas, simplemente. Y lo que tenemos que hacer con estas ideas retrógradas, primero que todo, es dejar de justificarlas. No podemos seguir justificando lo injustificable, como muchos hacen. No, es que Dios es soberano, es que Dios sabe por qué hace las cosas, es que Dios tiene propósitos más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ideas, todos argumentos que se quedan vacíos y pierden relevancia, porque en realidad no tienen sentido. Y como no tienen sentido, no debemos defenderlos. Justamente debemos exponerlos y decir esto no está bien y ponerlos a la luz del mensaje del Evangelio y de la ética de Jesucristo. Si hacemos eso, creo que estaríamos dando un paso importante para una mejor comprensión del texto bíblico, para una mejor relación con el texto bíblico y para vivir una fe relevante para los desafíos que enfrentamos hoy en día. No podemos seguir con esas discusiones ya medievales de que el Génesis y la ciencia, que la mujer no pueden liderar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos entonces con las ideas retrógradas? No las aplicamos a nuestros contextos. Tampoco las defendemos, sino que las leemos reconociendo que los autores responden nuevamente a sus contextos, como dije anteriormente, y por lo tanto ellos van a escribir desde sus propias concepciones. No podemos pretender que autores dejen de lado su mentalidad patriarcal, por ejemplo. Por muy inspirados que hayan sido los autores, tienen una carga importante que responden a sus propios contextos y a sus propias historias. Y esto nos lleva a una última dificultad que tiene relación a esto de los prejuicios y los preconceptos que todos tenemos. La última dificultad que quiero mencionar con respecto a enfrentarnos al texto bíblico es que podamos reconocer y ser conscientes de nuestros prejuicios, de nuestros preconceptos y cómo estos se relacionan en la lectura que hacemos de la Biblia. Tristemente, la mayoría de los creyentes piensan que cuando están leyendo la Biblia, están entendiendo y están interpretando la Biblia y el mensaje de la manera correcta, como si existiera una única manera y además una única manera correcta de leer y de interpretar la Biblia. Es así como mucha gente lee su Biblia, la interpreta y creen que lo que ellos entienden, esa es la verdad. Esa es la sana doctrina. Y no son capaces primero de darse cuenta que no son ellos los que están interpretando, sino que cargan con una interpretación impuesta, ya sea por un liderazgo, ya sea por una tradición, por una corriente, etc. El problema es que cuando caemos en eso, estamos dejando por fuera, creo yo, uno de los valores más importantes del cristianismo, y esa es su diversidad. El cristianismo desde su cuna, desde su inicio, se caracterizó por ser diverso. Jamás el cristianismo fue algo que tuviera una única línea de pensamiento. ¿Por qué? Porque todos cargamos con nuestras propias preconcepciones, que son definidas por nuestras historias de vida, y por lo tanto enfatizamos ciertos aspectos por sobre otros. Eso es lo que todos hacemos en todo orden de cosas en la vida. Y al leer la Biblia no es la excepción. Los conservadores, por ejemplo, le darán más énfasis en su lectura bíblica al Dios justo, a aquel que va a hacer un juicio, a aquel que va a poner todas las cosas en orden. Por otra parte, los progresistas van a poner todas sus fuerzas en resaltar el mensaje de Jesús de que Dios es amor, que la esencia es amarnos y que el amor es lo fundamental en todo. O también, para mencionar un tercer ejemplo, están los de la teología woke, que seguramente utilizarán el mensaje profético y también el mensaje profético de Jesús para hablar de la justicia social como lo más relevante con respecto a la palabra de Dios. Y así es como vamos a encontrar cantidad de interpretaciones, de énfasis, de perspectivas con respecto al relato bíblico.
No es casualidad de que existan cerca de 41.000 denominaciones cristianas, algunas unitarias, otras trinitarias, con escatologías y doctrinas de la expiación diversas. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la que tiene la verdadera interpretación? No se trata de eso. Se trata nuevamente de reconocer que todos accedemos al texto bíblico desde nuestra historia, desde nuestros preconceptos y desde nuestros prejuicios. Entonces, ¿qué hacemos con la Biblia? ¿Cómo podemos ir sorteando estas dificultades? Bueno, naturalmente, siendo conscientes de ellas es un primer paso. Respetando a los demás que tienen otras perspectivas es un segundo paso. Y creo yo que el tercer paso y más importante es sentarnos y conversar. Que podamos dialogar las ideas, las interpretaciones, que podamos sentarnos y mirarnos a la cara, no para atacarnos, no para convencernos, sino que para escucharnos y aprender mutuamente. Creo que si logramos eso, estamos más cerca no solamente de comprender la Biblia de mejor manera, sino que de vivir el mensaje de Jesucristo, que consiste justamente en hacer comunidad, de hacer una comunidad donde todos son importantes, no por lo que hacen, ni por lo que piensan, ni por lo que creen, sino por lo que son. Me gustaría quedarme con esa conclusión, que la lectura bíblica no sea la excusa para denigrar a los demás, al distinto o al diferente, sino que sea la excusa perfecta para encontrarnos con el diferente. Y en ese encuentro con el diferente podamos vivir el Evangelio y podamos experimentar a Jesús en medio de nosotros. Cuando logramos eso, créanme, que todas las dificultades que podamos encontrar al momento de leer la Biblia pasan a un segundo plano. No es que dejen de ser importantes, tampoco significa que no nos vamos a hacer cargo de ellas, pero sin duda que quedan en un segundo plano, porque el mensaje de Jesús no consiste en hacer teología, sino que consiste en una ética, en una práctica, en una vida que encarna los valores de Jesús. Miren, fíjense que estoy terminando en algo que no pensaba. Quería hablar solamente de la Biblia y termino hablando de la ética cristiana, de la ética de Jesús, de la ética del Evangelio. Me parece que es una buena conclusión para este segundo episodio. Justamente ese es uno de los propósitos de este podcast. Recuérdenlo, generar diálogo, conversación y encuentro. Muchas gracias por escuchar el podcast. Si sientes que puede ser de ayuda para algún amigo, familiar o conocido, por favor compárteles el episodio. Puedes encontrarme en Instagram como reflexiones.marginales y en Facebook como rmarginal. No dudes en escribirme y compartir tus ideas o preguntas y así poder generar diálogos de fe constructivos. Pronto un nuevo episodio. Un saludo desde Chile a toda la comunidad marginal. Un abrazo.